Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y como todos los sábados le doy la bienvenida a Hablemos de Reumatología. Soy la directora ejecutiva de Fundación FER. Este programa, como todos los sábados, llega a ustedes gracias a Bristol Myers Squibb. Y celebramos en el mes de octubre, el día 12 de octubre, específicamente para concienciar sobre la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, como digo yo, eso es una artritis con un apellido, porque hay una sombrilla enorme de artritis y condiciones reumáticas que cubren casi 200 condiciones reumáticas. Para esto, en la mañana de hoy, tenemos como invitada a la doctora Amarilis Pérez de Jesús. Bienvenida, doctora. Buenos días. Hola, buenos días, Cris. Será un placer estar aquí nuevamente. Me alegra que esté aquí con nosotros. La doctora es miembro de la Junta Directiva FER y también fue socio fundador desde 2009. Presidió la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y en 2010 publicó su primer libro, Una nueva vida con artritis reumatoide, dirigido a pacientes con artritis reumatoide y sus familiares. Dicho libro fue uno de los top 10 de Borders en el 2010. Así que tenemos una escritora, además de reumatóloga, con nosotros. Ha participado de diversos estudios de investigación clínica y mantiene su práctica privada en la ciudad de Caguas. Su teléfono en la oficina es 787-286-8465. 787-286-8465. Y como les decía, según la página web de la Arthritis Foundation en español, cada año desde 1996, el 12 de octubre es el Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Es cuando nos reunimos en todo el mundo para crear conciencia sobre esta condición de mayor predominio en el mundo. Decimos a todos cómo la artritis roba despiadadamente la calidad de vida, evitando que muchos se ejecuten tareas simples y cotidianas, a menudo impidiendo hacer lo que nos gusta. Y para eso tenemos entonces a la doctora, que vamos a hacerle una serie de preguntas en nuestra conversación de hoy. Y la primera, por supuesto, es que nos describa brevemente lo que es reumatoide o reumatoide. Se puede decir las dos, ¿verdad, doctora? Sí, se puede decir de ambas maneras. Es una artritis inflamatoria donde el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, ataca las articulaciones, además de otros órganos, pero primordialmente las articulaciones. Así es que es una de las llamadas condiciones autoinmunes. Cae dentro de ese grupo, aparte de caer dentro del grupo de las artritis, es una artritis autoinmune. Y doctora, cuando escuchamos también la palabra artritis, y esto es parte de lo que queremos que se cree esa conciencia que a veces tenemos equivocadamente, pensamos en personas de la tercera edad solamente, ¿verdad? O de adultos mayores. ¿A quiénes afecta la artritis reumatoidea? Sí, eso es bien importante establecerlo. La artritis reumatoidea afecta mayormente a personas de la edad mediana, de mediana edad, 40, 50 años, pero no podemos perder de perspectiva que la podemos ver en niños como una artritis juvenil idiopática y la podemos ver también en personas mayores, pero mayormente va a afectar a mujeres de edad mediana, afecta también varones y cuando afecta a los varones suele ser un poco más severa que en las mujeres. Pero es una artritis inflamatoria y si te fijas, es una artritis comparada a osteoartritis. Es una artritis que ocurre en gente más joven que lo que ocurre en la osteoartritis. Increíble, ¿verdad? Que muchas personas a lo mejor piensan que no, porque yo soy joven y sí, me duele aquí y allá, pero no necesariamente es artritis, ¿verdad? ¿Cómo se diagnostica esta condición? Como en todo, cuando evaluamos pacientes en nuestro diario vivir, es bien importante el historial de ese paciente.
Usualmente ese es el paciente que tiene un dolor en la articulación, que esa articulación está roja, caliente, bien dolorosa, con limitación de movimiento, y ese dolor semanas consecutivas o se ha repetido varias veces durante un mes. O sea, no es un dolor que te dio una vez, desapareció y se fue, sino es un dolor que dura varias semanas, y eso que la mayoría de las personas pues van a estar usando antiinflamatorios y analgésicos. Luego de eso, cuando evaluamos al paciente, hacemos historial. Yo siempre enfatizo que es bien característico la rigidez matutina. El paciente con AR o artritis reumatoidea usualmente va a tener una rigidez matutina que dura más de 20 minutos, más de 30 minutos. El de osteoartritis usualmente son 15 minutos. Otra característica importante que distingue este tipo de artritis sistémica, que afecta a muchos órganos, afecta a tu sistema completo. Una de las características importantes es el cansancio. Ese paciente suele quejarse de que está cansado, de que ya no tiene la misma energía, o el familiar nota que ya no tiene la misma energía para hacer las cosas que hacía antes. Tenemos entonces el examen físico, donde vamos a encontrar articulaciones rojas, calientes, bien dolorosas, pero es importante especificar dos aspectos. Número uno, las manos casi siempre van a estar envueltas, por no decir siempre. Manos y muñecas van a estar afectadas. Número dos, es simétrica. Afecta al lado derecho, lado izquierdo, y eso es bien, bien importante. Vamos a tener afectación de las articulaciones interfalángicas proximales, que son las que encontramos acá. Esta de acá, que es la que llamamos distal, la vemos más afectada en osteoartritis. Así es que en el examen físico vamos a tener unos hallazgos particulares. También vamos a tener afectación en las rodillas. Si son muy mayores, muchas veces vamos mucha afectación en los hombros. Y también lo vamos a ver reflejado en las articulaciones de los pies. Así es que ya tenemos un historial, tenemos examen físico, y entonces vamos a las pruebas diagnósticas, que son unas pruebas que se hacen particularmente en este paciente. Y buscamos dos marcadores: el factor reumatoideo, que usualmente está positivo, pero ojo, no necesariamente excluye el diagnóstico, y los niveles de la proteína C, anti-CCP, que es la proteína C citrulinada. Esos van a estar positivos. Podemos tener un subgrupo de pacientes que esa prueba es negativa. Y eso es importante porque no necesariamente al mencionar las pruebas negativas es que no la tengo. Si la tiene, y se llama artritis reumatoidea seronegativa. También vamos a medir las medidas de inflamación, que son la velocidad de sedimentación, en inglés es el step rate, como lo conoce casi todo el mundo, y la proteína C reactiva, que usualmente también está elevada, y en inglés pues la conocemos como CRP. Así es que todos esos elementos los vamos a encontrar en este paciente que tiene artritis reumatoidea. Doctora, ya como mencionó que cómo se manifiesta, ¿verdad? ¿Cuán importante es que este paciente tenga un diagnóstico temprano? Importante esa pregunta. Este paciente debe ser diagnosticado lo más pronto posible, y usualmente hablamos de 3 y como mucho 6 meses después del comienzo de los síntomas. Si nosotros logramos evaluar a ese paciente, diagnosticarlo y tratarlo agresivamente en esa primera etapa, número uno, vamos a evitar el daño permanente en las articulaciones. Y eso pues se refleja en calidad de vida del paciente. Número dos, cuando lo evaluamos y lo diagnosticamos en estadios tempranos, tenemos la oportunidad de poner a ese paciente en lo que nosotros llamamos una remisión, que es una desaparición de los signos y síntomas de la enfermedad. Eso se puede lograr cuando evaluamos a ese paciente en estadios tempranos. Aparte de eso, evitamos que esa artritis, ese proceso inflamatorio continúe, y disminuimos la posibilidad de que entonces tengamos afectación de otros órganos, que sí ocurre en artritis reumatoidea. Así es que para disminuir daño permanente y disminuir otros órganos y otras complicaciones, pues es importante diagnosticar temprano.
Y eso obviamente se ata a mi próxima pregunta. ¿Qué podría ocurrir si esa inflamación no es controlada a tiempo? La primera parte, en las articulaciones, por ejemplo. Ese daño, Ok, hay que, si ese daño articular no es controlado efectivamente y en manera temprana, vamos entonces a encontrar en evaluaciones radiológicas lo que nosotros llamamos erosiones. Pero en clínica, ¿qué es lo que va a sentir el paciente? El paciente va a sentir que esas articulaciones pierden movimiento, que esas articulaciones comienzan a deformarse. Así es que todo esto lo que va a revertir es en una disminución en la capacidad funcional de ese paciente y por lo tanto su calidad de vida se va a ver afectada. O sea, una vez la articulación está dañada, lo que se dañó no podemos hacer nada con ello, podemos evitar que esto progrese. sí, porque básicamente las personas a veces piensan, ¿verdad? No, esto se me va a quitar, si me tomo un analgésico se me puede quitar, etcétera, y no necesariamente es lo que debería de hacer, ¿verdad? Debería de salir esa duda y aclarar que esto no es una condición que se va a curar, esto es una condición crónica. Doctora, y por ejemplo, en otros órganos, ¿qué tipo de afectaciones podría tener cuando hablamos de otros órganos? ¿Cuáles, por ejemplo? Ok, pues en este tipo de artritis podemos tener afectación de órganos. El paciente puede inclusive manifestar inicialmente con proceso inflamatorio en los ojos. Así es que yo he tenido pacientes cuya primera manifestación es inflamación en el ojo, que si no se trata, pues lo puede llevar a pérdida de visión en este paciente. Otro de los órganos que son afectados son las coronarias, el corazón, el sistema cardiovascular. Y eso es importantísimo porque esto es uno de los factores que lleva a estos pacientes a terminar con problemas cardíacos de manera crónica y en casos fatales, infartos cardíacos y hasta muerte. O sea, que el proceso inflamatorio a nivel de las coronarias puede ser bien peligroso. Aparte de eso, podemos tener también afectación de los pulmones, lo cual también es sumamente delicado y comprometedor para la calidad de vida del paciente, porque esos pacientes comienzan a tener una inflamación en el pulmón, llevar a lo que nosotros llamamos una fibrosis. El pulmón pierde esa capacidad esponjosa y se va endureciendo, por lo tanto, ese intercambio de oxígeno a nivel pulmonar lo vamos a ir perdiendo y ese paciente va a tener dificultad respiratoria, dificultad para oxigenar el resto de su cuerpo, de sus órganos. Podemos también tener las anemias, que son bien comunes, y muchas veces vemos a este paciente que dice que yo llevo anemia y la anemia no se me quita. Hasta que no tratamos la artritis, la anemia no va a mejorar. De igual manera, podemos tener afectación de las células blancas, que son las de defensa, y de las plaquetas. Lo que más comúnmente vemos es la anemia asociada a la artritis reumatoide en cuanto a médula ósea. O sea que podemos tener afectación en la piel con manifestaciones de vasculitis, sin número de complicaciones. Y si vamos entonces a otros órganos, los riñones, el hígado se pueden afectar, particularmente pues asociados también, le añadimos el uso de los medicamentos, que entre más tarde el diagnóstico, más medicamentos vamos a necesitar, y ese paciente usualmente no solo tiene la artritis reumatoidea, tiene entonces otras condiciones como diabetes, hipertensión, dislipidemia, y ahí tenemos esa interacción de medicamentos afectando. Las dislipidemias, que son las afectaciones de colesterol, cuando la gente dice tengo el colesterol alto, en un paciente que tiene artritis reumatoidea es otra de las complicaciones, y entonces es un círculo vicioso, porque tienes el proceso inflamatorio de las coronarias, pero tienes el colesterol alto, así es que esto te predispone más a que tu corazón, las arterias de tu corazón se te dañen. Es que vemos que es una enfermedad que afecta a muchísimos órganos. Una enfermedad definitivamente tiene, el nombre es sistémica, o sea que básicamente afecta Exactamente. todo el sistema y básicamente tiene que tener un tratamiento lo más temprano posible. Hábleme de tratamientos, doctora. ¿Qué tipo de tratamiento es recomendado para esta condición? En este caso, el tratamiento obviamente lo individualizamos, cada paciente es un mundo, pero es un paciente, como tú mencionaste, que no va a responder a analgésicos. Así es que vamos desde los agentes modificadores de la enfermedad, que son los primeros que se utilizaron hace mucho tiempo atrás,
donde tenemos metotrexato, tenemos Imuran, tenemos un sinnúmero de medicamentos que resultaron en la hidroxicloroquina, que resultaron ser muy efectivos para el manejo de la artritis reumatoide, pero no fueron creados para esta condición. También aquí tenemos los corticosteroides, los antiinflamatorios no esteroidales, los esteroides inyectados, una gama de medicamentos. Pero en los últimos 20 años hemos tenido la gran bendición de desarrollar, la industria ha desarrollado medicamentos que son dirigidos específicamente y fueron creados para el paciente con artritis reumatoidea. Y aquí tenemos pues lo que se llaman los agentes biológicos o los agentes modificadores de la enfermedad biológica. Y dentro de esto tenemos los anti-TNF, tenemos inhibidores de célula P, tenemos anti-JAK, o sea, un sinnúmero, adalimumab, etanercept, golimumab, Remicade, o sea, muchísimos medicamentos que son muy efectivos y ya fueron diseñados para esta condición. Y estos medicamentos lo que hacen es que actúan a nivel del sistema inmunológico, cada uno de ellos en trayecto, en un punto específico del sistema inmunológico, y lo bloquean, porque dijimos que la condición es autoinmune, donde tu sistema inmunológico está descontrolado. Pues estos medicamentos fueron diseñados para bloquear unos puntos en particular y tratar de detener ese proceso inflamatorio. Cada paciente es un mundo, las terapias hay que individualizarlas de acuerdo a cada paciente, o sea, hay terapias que nosotros llamamos que son las terapias angulares, como lo son metotrexato, hidroxicloroquina, que básicamente casi todos los pacientes las están utilizando en combinación con otros medicamentos. Eso básicamente... Pero hoy día tenemos una terapia sí, buenísima. doctora, y esto es importantísimo y a la misma vez es una buena noticia en términos de que antes, por ejemplo, los pacientes llegaba a un punto en donde no había regreso para su condición, se anquilosaban, se deformaban, y ahora el paciente, si tiene la conciencia de que puede tener una condición y atacarla en el momento indicado, mantiene una calidad de vida. Así es que, ¿qué pasa entonces, doctora, cuando ese paciente que ya se siente que está bien, que está en remisión, que a lo mejor piensa, se me quitó, ya no tengo esto, y se desapareció del reumatólogo, se quitó del medicamento? ¿Qué va a pasar con esa persona que hace esto? Y yo la veo sonreír porque yo sé que eso es bastante común, así es que me gustaría que me hablara sobre eso. Sí, es bien común. Es bien común que el paciente se desaparece, que el paciente maneja sus medicamentos y me los quite porque ya no los necesito. Bueno, según le dimos el panorama esperanzador de todas las nuevas terapias que hay, pues le tengo que dar una noticia desalentadora. Y es que nosotros logramos, y tú dijiste la palabra, poner en algunos casos, logramos la remisión de la condición en algunos pacientes, pero no la curamos. Remisión es que escondemos la enfermedad y el paciente está, como tú dices, me siento súper bien, hago todo lo que creo que puedo hacer y mi vida, pero no la curamos y no podemos curar lo que no sabemos por qué ocurre. Y así es, si acierta, sí sabemos que hay una disfunción en el sistema inmunológico de los pacientes, sí sabemos que hay unos factores de riesgo, pero si yo controlo esto, yo voy a curar la enfermedad. Por eso es que decimos que estamos en remisión. Así es que es responsabilidad y compromiso del paciente seguir con su tratamiento, seguir las recomendaciones del médico, y no podemos quitar los medicamentos a vuestra merced porque me siento bien, sino consultarlo, no desesperarse. Si en el momento que sí podemos empezar a bajar dosis de medicamentos, lo vamos a hacer, que no lo echemos a un lado y no lo descartemos, porque muchas veces ese paciente que aparece quizás 3, 4, 5, hasta 10 años después con una enfermedad quizás mucho más severa o con daño pulmonar o con daño ya coronario que inicialmente estaba. Así es que no podemos quitarnos la ropa y decir, ya me quité la capa de artritis reumatoidea, no la tengo, esa capita lo va a acompañar, solamente que con la enfermedad bien controlada. Eso es bien importante tenerlo en mente, de que vas a controlarlo, sin embargo, no es curable, y yo siempre añado la palabra todavía,
todavía no se ha descubierto una solución Exacto. permanente. Por lo tanto, es un tratamiento, es como una diabetes, es como una condición crónica cualquiera que tienes que mantenerlo todo el tiempo a raya. Exacto. Así que es importante y para eso pues queremos concienciar y eso es parte de nuestra misión, ¿verdad? De que la gente esté al tanto. Las personas que nos están escuchando recientemente, estamos conversando hoy con la doctora Amarilis Pérez de Jesús, reumatóloga y miembro de la Junta de Directores de la Fundación FER, sobre la artritis reumatoidea y el Día de Concienciación de Artritis Reumatoidea, que es el 12 de octubre. Por lo tanto, esta información que ustedes reciben, que es tan valiosa para pacientes que tienen esa preocupación, para familiares, para las personas que cuidan a otros pacientes, miren, la pueden conseguir en nuestra página www.fundacionfer.org, en la página de Facebook, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Busquen información de fuentes legítimas, porque es importante que estén seguros de que lo que están viendo y lo que están leyendo sea algo que sea una información científica validada. Porque, ¿verdad, doctora? Puede haber por ahí cualquier persona que esté recomendando que a mí me fue bien y yo usé esto y mira, quítate de eso porque te puede dar lo otro. El médico es el quien tiene la última palabra para su tratamiento y como ella explicó al principio, cada paciente es único, así es que estos tratamientos, como quien dice, son, utilizando una palabra, ¿verdad? Hechos a la medida, como dice en inglés, custom, para, Esa es la palabra. para cada paciente. Cada paciente tiene un tratamiento específico, así que no podemos usar el tratamiento de mi mamá, de mi hermano, de mi abuela. Esto es científico, no se puede cambiar. Así es que estamos, como les expliqué, concienciando sobre artritis reumatoidea y la doctora, quiero que me hable sobre algo que está muy en boga recientemente y es el uso del cannabis medicinal. Bien importante. Sí, está en boga. Según tú mencionas, pacientes con artritis reumatoidea son diseñados para ese paciente. No es que yo tengo una libretita con todo, esta es la recetita, no. Cada paciente es un mundo. En cuanto al uso del cannabis medicinal, al día de hoy, no hay estudios validados que digan que la utilización del cannabis medicinal, número uno, no afectando el sistema inmunológico, que es una de las patologías de artritis reumatoidea, y número dos, deteniendo el daño articular. Si hay reportes incidentales y el paciente pues suele sentirse mejor, pues porque tiene un efecto a nivel de la serotonina y norepinefrina a nivel cerebral, el paciente se siente mejor, se puede sentir con más ánimo. En mi experiencia, lo que he visto, eso les dura un tiempito, luego ya se les va. Hay pacientes que dicen que le mejora el dolor, pero no hay nada validado científicamente que diga que el cannabis medicinal logra controlar la artritis reumatoidea, logra poner ese paciente en una remisión de su condición, no la hay. Así es que, señores, si alguien le vende esa idea, lo primero que usted le dice es que le brinde cuáles son los estudios, dónde está la evidencia científica, porque al día de hoy no la hay. Ha habido estudios que se han comenzado a hacer y se han detenido porque no se ha encontrado ningún en cuanto al proceso inflamatorio como tal. Así es que dentro del armamento de terapias para el manejo de este paciente, cannabis medicinal no es una de las opciones terapéuticas que tenemos en este momento, al día de hoy. Doctora, y el cannabis medicinal, o como se le llama, ¿verdad? Recientemente, es algo que, como le dije al principio, estaba bastante en boga. Se puede obtener sin receta, o sea, esto es algo que particularmente porque yo veo una proliferación de farmacias verdes, como le llaman, ¿verdad? Y tipos por el estilo, en donde las personas entran y compran esto o cómo se obtiene, porque es algo que la gente debería de saber si es algo que necesita una recomendación médica. Sí, definitivamente. Es bien importante ese otro aspecto. Y mira,
encontramos de todo. Yo he encontrado pacientes que le están comprando en la calle, que aún peor aún, porque sabe Dios lo que están consumiendo. Exacto. Para obtener el cannabis medicinal, tiene que tener un carnet, una licencia, que es una certificación. El médico certifica cuál es su condición médica, y en la clínica verde hay médicos que hacen la certificación. Yo personalmente no certifico a pacientes para cannabis medicinal. Usualmente lo hacen dentro de estas mismas clínicas, tienen un médico, pero usualmente ese médico va a pedir ya sea los especialistas que están atendiendo a ese paciente, que le den una certificación con el diagnóstico. A mi entender, es lo mismo. O sea, el cannabis medicinal tiene también una gama y una variación de productos, y para cada paciente es un producto en particular. Yo tuve un paciente que utilizó el cannabis para una condición en particular, y ella utilizó lo mismo y terminó con una crisis hipertensiva en el hospital, un poco infarta. O sea que hay que ser bien cauteloso, como mencionó Grisel ahorita, no compartimos medicamentos. Usted tiene que tener una certificación de condición médica a utilizar ese producto. Sí, definitivamente, doctora. Hasta eso he escuchado yo también. Personas que me dicen, X persona me regaló o me dio y lo probé, y entonces después yo me quedo como que, pero ¿cómo es posible que las personas confíen en que otra persona le dio su medicamento para probar lo que el médico te está recomendando? Realmente va a llevarse con un riesgo enorme. Quizás la desesperación, la necesidad, todo eso, pues, ¿verdad? Habría que juzgarlo. Pero por otro lado, hay que tener un cuidado inmenso, porque te puedes arriesgar a sabrá Dios qué cosa. Y pues Sí. queremos que eso ocurra. Doctora, y antes de que terminemos, que nos quedan unos minutitos, me gustaría que me hablara, ya aprovechando la oportunidad de este momento histórico sobre la pandemia, de esa tercera dosis de la vacuna para los pacientes con condiciones reumáticas. ¿Qué recomendaciones tiene? Qué bueno que lo traes. La recomendación, y es importante, y lo aclaro así, porque es importante que llevemos el mensaje así. La Americano de Reumatólogos es que los pacientes con las condiciones reumatológicas autoinmunes reciban su tercera dosis de medicamento. Es bien importante. Importante recordar que estas vacunas lo que hacen es que tu propio sistema crea la respuesta y esa protección al virus. Si tú tienes un sistema inmunológico que no es tan funcional, la respuesta tuya no fue tan robusta como debería de ser. Así es que es importante. La recomendación del Colegio Americano de Reumatólogos es que sí, los pacientes con condiciones reumáticas reciban su tercera dosis. Es mi recomendación también. Cada paciente tiene un tratamiento diferente. Así es que es importante que usted se comunique con su reumatólogo para que le pregunte: doctor, me voy a poner la tercera dosis, ¿tengo que esperar o no tengo que esperar un periodo de tiempo después de administrarme mi medicamento? En este caso, para la artritis reumatoidea, ¿tengo que esperar para administrarme la vacuna? ¿Cuánto tengo que esperar? Eso es bien importante, que cada paciente sí haga ese ejercicio y haga la asignación de preguntarle a su reumatólogo si tiene que esperar un tiempo o no. En la mayoría de los casos de los medicamentos que estamos utilizando, realmente no hay que guardar un periodo antes de administrarse la vacuna, pero en algunos casos sí. Así es que cada paciente debe hacer la asignación de hablar con su médico y decirle. Lo que sí es importante reforzar, y es nuestra misión y nuestra responsabilidad, es que si nuestros pacientes reumáticos que sean condiciones autoinmunes deben recibir su tercera vacuna en contra del COVID. Eso es importante. Estamos en la época de la vacunación. También es importante recalcar que ya la de influenza está disponible en la mayoría de las farmacias y también hay que administrarla. O sea que es importante señalar eso.
Es protegerse, es mantener la salud y las de los demás. Así es que muchísimas gracias, doctora. De verdad que como siempre digo a todos Placer nuevamente. nuestros invitados, yo aprendo enormemente con estos diálogos que tenemos con los profesionales. Así es que espero que ustedes también, aunque sea un poquito de cada uno, tengan para su propio beneficio. Así es que les esperamos nuevamente el sábado próximo a las 8:30. Damos las gracias a Bristol Myers Squibb, a la doctora Amarilis Pérez de Jesús por estar con nosotros y que tengan un excelente sábado. Muchas gracias y que tengan buen día.